Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro sermón del día de hoy y les invito a que estemos en oración como preparación para el mensaje que tenemos en esta tarde. Bendito Dios, gracias te damos porque tú nos has bendecido, porque tú has sido con nosotros hasta el día de hoy. Hoy estaremos meditando acerca de la vida eterna y sus implicaciones en el día a día, en el diario caminar del discípulo y sobre todo en estos tiempos, Señor, lo que implica ser un verdadero discípulo. Sé tú el que nos hable, sé tú el que nos redarguya, sé tú, Señor, con tu palabra de vida, con tu palabra de verdad, dándonos esa verdad clara, esa verdad tuya que nos ayuda a reflexionar y a ser vivificados por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, nuestro sermón del día de hoy se titula La verdadera riqueza. Y vamos a buscar el pasaje de Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31. Y vamos a estar realizando esta lectura de manera detenida, versículo por versículo, y vamos a estar meditando en este pasaje. ¿Cómo ver la vida eterna en la actualidad, donde el placer es parte de la filosofía dominante y donde la deshumanización cada vez alcanza a más personas en todos los sectores? Ya no solamente en el sector laboral se deshumaniza a las personas, sino incluso en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda del placer. Es ahí en donde estamos en una constante deshumanización, en donde el ser humano ha comenzado a perder su valor, y es aquí, en esta realidad en la que vivimos, en esta realidad actual, en donde el Evangelio para nosotros es salvación de nuestras almas, pero también sin duda es salvación de nuestros cuerpos y de nuestro ser integral. Hermanos, hermanas, por años, por siglos probablemente de la iglesia cristiana se ha estado hablando acerca de la salvación y nosotros predicamos el Evangelio precisamente con esta verdad bíblica, la salvación. Sin embargo, hemos encerrado la salvación en el sector solamente espiritual, en donde el cuerpo ha pasado a formar un segundo término. Sin embargo, es importante poder reflexionar, hermanos, hermanas, que la salvación es una salvación integral y que sus implicaciones van más allá de una cuestión meramente espiritualoide, sino que más bien la salvación trasciende en el cuerpo, trasciende en la mente, trasciende en lo sentimental y desde luego en lo espiritual. El Señor entonces nos hizo una sola persona con todos sus componentes. Por lo tanto, la salvación del Evangelio será también para todos los componentes y los aspectos de la vida. Les invito, hermanos, ahora les invito a que nos ubiquemos en el versículo 17 del capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Este pasaje es probablemente muy conocido por todos o por la mayoría y es precisamente el relato del joven rico. Versículo número 17 dice de la siguiente manera: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Hermanos, hermanas, esta es la pregunta central del pasaje bíblico. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haces? ¿Qué debes de hacer para heredar la vida eterna? Esta es la pregunta de este personaje. Como un dato interesante es que aquí estamos viendo en el versículo número 17, no nos habla de un joven, ¿verdad? Sino más bien dice, vino uno corriendo. No menciona quién es, no menciona si era joven, si era adulto, no nos dice. En los 3 evangelios sinópticos, el que estamos leyendo ahorita, el Evangelio de Marcos, no dice que sea un joven. En el Evangelio de Lucas tampoco nos dice que sea un joven. Solamente el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 20, nos dice que es un joven. ¿Sí? Entonces, nada más como un dato curioso por ahí. ¿Y por qué desde la lectura en el Evangelio de Marcos, por qué es mejor que no lo mencionemos como un joven si Marcos no lo menciona? Por lo siguiente, versículo 18 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Sí? Entonces, aquí lo interesante es que si este personaje fuera un joven y luego dice, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud, y si es un joven, entonces no tendría mucho sentido en el relato de Marcos, ¿sí? Aunque en Mateo sí nos dice que es un joven. Pero desde el relato de Marcos, sería mejor no mencionar que es un joven, porque ahí está diciendo en su respuesta, desde mi juventud he guardado los mandamientos. Bueno, ahora en cuanto al texto como tal, en los versículos 18 y 19, Jesús le está respondiendo a la pregunta central del texto bíblico, ¿verdad? La pregunta central otra vez de este personaje es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es, los mandamientos, ¿sabes? Y entonces los enumera, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Quiere decir entonces que Jesús está respondiendo desde el aspecto, podríamos decir, social, ético y moral. Desde ahí está respondiendo Jesús. Bueno, ¿quieres heredar la vida eterna? Has guardado los mandamientos, no adulteres, no hurtes, no digas falso testimonio. Entonces, su respuesta es desde lo moral. Y muchos podrían pensar, lo moral es suficiente para alcanzar la vida eterna. Usted y yo sabemos, ¿verdad?, como discípulos de Cristo, que nada podríamos hacer para adquirir la vida eterna. Simple y sencillamente es el beneplácito de la gracia del Señor y nosotros a través de la fe somos salvos. Y eso queda muy claro para nosotros. Pero en la práctica, en la vida diaria, podríamos llegar a pensar, sí, aunque lo tenemos muy claro en la doctrina, pero en la práctica podríamos llegar a pensar que lo moral es suficiente o es necesario para poder alcanzar la salvación. Entonces Jesús le menciona la ley, pero desde este aspecto moral, ¿sí? Y entonces, probablemente, con mucho garbo, ¿verdad?, este personaje responde, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quizá entonces la pregunta de este personaje quizá no era en realidad una pregunta sincera y honesta. Quizá podría ser una pregunta un tanto ociosa y desde el egocentrismo.
Jesús le responde en lo moral: has seguido la ley del Señor. Y entonces él, con mucha categoría, probablemente responde: todo lo he guardado desde mi juventud. Pensando quizá que ha hecho lo necesario para ser salvo. Versículo 21 dice: Jesús dijo, mirándole, le amó y le dijo. Pongan mucha atención, hermanos y hermanas. Otra vez, la primera línea del versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo. Esto es muy interesante, porque después de la respuesta de este hombre, creyendo que quizá tiene lo necesario para ser salvo, Jesús entonces lo ve, Jesús le ama y le responde. Cuando nosotros podríamos llegar a pensar que por nuestras propias justicias podríamos alcanzar la salvación de Dios, o no necesariamente la salvación, pero a veces en medio de nuestra doctrina podríamos estar creyendo en la práctica algunas cosas un tanto curiosas que en realidad pueden ser completamente apartadas del Evangelio del Señor. Quizá no hablamos de la salvación como algo que nos merecemos, pero quizás sí hablamos de las bendiciones de Dios. Es que me las merezco, ¿no? ¿Por qué? Porque he estado en la iglesia, porque he sido fiel con mis diezmos, porque estoy en constante oración. Parece entonces que me merezco las bendiciones del Señor. Y probablemente desde ese sentir, el Señor nos puede mirar como lo hizo con este personaje. Lo mira, lo ama y le responde. ¿Por qué remarca que lo amó, que lo ama? No por lo que ha hecho, ¿verdad? Que dice, he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Porque guardar los mandamientos del Señor no es como un escort para que tú alcances el amor del Señor, sino simple y sencillamente el amor de nuestro Dios es por su gracia. Entonces le dice Jesús, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. La respuesta entonces de Jesús va más allá de la cuestión moral, va más allá de la cuestión de decir todos los mandamientos, ¿verdad? Y sobre todo esos mandamientos que tienen que ver con las relaciones interpersonales, cómo me ve la gente, ¿no? Jesús entonces dice, una cosa te falta. ¿Has hecho todo? Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús entonces responde, y la respuesta, y no con palabras, sino con hechos de este personaje, es que, afligido por lo que le acaba de decir Jesús, entonces se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo interesante, hermanos, hermanas, es que podríamos pensar como este hombre, tengo lo necesario, o quizá he actuado, o he vivido, o como me ven las demás personas, es lo necesario para pensar que soy salvo, o incluso para pensar que Dios debería de bendecirme, o debería de darme lo que yo espero, lo que yo pido. Sin embargo, aquí la respuesta de Jesús está aludiendo a lo que nadie puede ver. Sí, el resultado será que venda todas sus posesiones y lo comparta con los pobres. Pero en realidad Jesús quiere llegar a lo más profundo del ser, a lo más profundo del corazón, en donde se encuentran los deseos, en donde se encuentran los principales tesoros.
Ahí es a donde Jesucristo quiere llegar con este hombre, con ese personaje. Le dice, bueno, te falta solo una cosa. Anda, ¿verdad? Vende todo lo que tienes, compártelo con los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y entonces ven y sígueme tomando tu cruz. En pocas palabras, lo que le está diciendo a este hombre es: cambia tus tesoros, cambia tus prioridades. Tienes muchos tesoros en esta tierra, cambia esos tesoros terrenales por los tesoros celestiales. Si tú haces ese cambio, probablemente tengas adversidad por seguirme. Por eso dice, sígueme tomando tu cruz. En realidad no es tan fácil y no es tan sencillo. Pero Jesús está aludiendo a lo más profundo. No a cómo me ve la gente, no tampoco a cómo pretendo verme. Nos vestimos bien, nos bañamos, nos perfumamos y nos vemos muy bien. Sin embargo, Jesús está aludiendo a lo que solamente el Señor y el Espíritu Santo pueden ver, lo más profundo de nuestro corazón, porque quiere cambiar nuestro sentir, quiere cambiar nuestras prioridades y nuestros tesoros. Por eso es que este hombre se va afligido porque tiene muchas posesiones. Versículo 23 dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos, en el reino de Dios, los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un río en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándoles, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ok, entonces, después de estas palabras, Jesús, o más bien después de que este personaje se va triste, Jesús dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces Jesús está diciendo, qué difícil es, mas no está diciendo que es imposible. Está diciendo que es difícil. En una ocasión, en una comunidad marginada, fuimos por parte de la iglesia a compartir a esa comunidad. Y bueno, pues vieron a una de las hermanas. Las personas de la comunidad la vieron como una persona pudiente, ¿no? O rica. Entonces, al compartirle de la palabra, una de las personas le dice: usted no va a entrar en el reino de Dios. Y le dice: ¿por qué? Y le dice: porque usted es rica. Y la palabra dice que los ricos no entrarán en el reino de Dios. Y bueno, ya después ya le explicamos y compartimos, ¿verdad?, con esta persona. Entonces, hermanos, en realidad no está diciendo que sea imposible, porque no tiene que ver con la riqueza ni siquiera, ¿no? O sea, no tiene que ver con que tengas muchas posesiones o tengas pocas posesiones. A lo que está aludiendo Jesús, como ya lo dijimos, a lo que está aludiendo es el objetivo por el cual podrías llegar a acumular la riqueza. En otra ocasión, también en forma de parábola, Jesús enseñó que había un hombre que tenía sus graneros llenos, ¿verdad? Llenos de granos. Y entonces él pensaba que ahora sí podría relajarse y disfrutar de la vida. Y el Señor le dice: necio, porque hoy vendrán por tu alma. Y entonces, ¿qué pasará con todo lo que acumulaste? Al final, pues con nada te quedas, ¿no? Entonces, hermanos, hermanas, lo interesante
es que el Señor está hablando a nuestra vida en lo más profundo de nuestro ser, en donde se encuentra nuestro corazón, qué es lo que atesoramos. A eso está aludiendo Jesús. Este hombre, ¿verdad?, se regresó triste porque no quería vender sus posesiones y compartirlo con los demás. ¿Por qué? Porque sus tesoros eran más importantes incluso que las personas. Hay un gran problema en nuestro tiempo, en nuestra cultura, como decíamos en la introducción del mensaje del día de hoy. Mencionábamos acerca de la deshumanización. Todo lo que hay a nuestro alrededor, la búsqueda de la riqueza, la búsqueda del placer y sobre todo desde el punto de vista individualista, nos ha llevado no solamente a ser deshumanizados por los trabajos intensos con una paga muy baja, sino que también hemos comenzado nosotros a deshumanizar, le hemos ido quitando al prójimo ese valor humano que tiene, y sobre todo entendiendo que todos los seres humanos somos creación de Dios. De tal forma que para nosotros lo material, la riqueza, llega a ser más importante incluso que la dignidad y la vida humana. Este hombre simple y sencillamente se fue, prefirió quedarse con sus tesoros y no comenzar a abrir sus ojos hacia la realidad que otros viven. No comenzar a abrir sus ojos hacia la necesidad que otros tienen. Prefería entonces quedarse con sus propias riquezas porque ahí se encontraba su corazón. Cuando Jesús lo que le estaba diciendo es: vende todas tus posesiones y dalo a los pobres, para que compartas, para que veas la realidad de otros. Definitivamente, cuando el Evangelio llega a nuestra vida y a nuestro corazón, dejamos de vernos solamente a nosotros mismos. El Señor nos lleva a la comunión, a la relación los unos con los otros. Por ello decimos, ¿verdad?, se ha dicho en muchas ocasiones, que el Evangelio también dignifica la vida propia, pero también la vida de los demás. El Señor entonces me da ese verdadero valor que tengo en Él, que probablemente el Señor me ha rescatado de un contexto difícil, de un contexto complicado, o de un contexto de pecado, o de un contexto de violencia, etcétera, etcétera, en donde quizá yo perdí el propio valor. Y sí, esto es completamente cierto. Pero también, a partir de que el Señor me ha restaurado, comienza a abrirme los ojos hacia mi realidad y hacia lo que está alrededor y los que están a mi alrededor. De tal manera que el mandamiento de Jesús a este hombre de vender sus posesiones y darlo a los pobres es precisamente porque de eso se trata el reino de Dios. El reino de Dios es y tiene que ver con la restauración y la redención, no solamente la propia, sino del prójimo también. Bueno, continuamos, hermanos, ahí en nuestro pasaje, en versículo 24. Los discípulos, sorprendidos, asombrados, le dicen: pero Jesús, entonces esto es casi imposible. Y responde Jesús: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Cómo interpretar el versículo número 25? ¿Cuál es esa aguja y a qué se refiere? Hay tres interpretaciones. Una más antigua, en realidad una muy popular, que ya es algo antigua esta interpretación, una un poco más moderna y otra mucho más moderna. La primera interpretación es que en las puertas de las ciudades, podríamos decir que los pórticos eran un tanto bajitos, de tal manera que cuando alguien entraba, ¿verdad?, con sus camellos,
Entonces los camellos se tenían que agachar para entrar por esos pórticos de las ciudades. Y la interpretación que le han dado es precisamente que si hay un rico, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es entonces doblegar su orgullo delante del Señor, así como los camellos agachaban su cabeza para poder entrar. Entonces así también aquellas personas que tienen muchas posesiones y que han confiado tanto en sus riquezas, les es necesario entonces humillarse delante del Señor y podrán entrar en la vida plena con nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las interpretaciones. La segunda se refiere literal al ojo de una aguja, ¿verdad? Y como en un lenguaje sarcástico, ¿no? El hecho de que un rico pueda entrar en el reino de los cielos es como pretender que un camello entre literal por el ojo de una aguja. Sería completamente imposible. Esa es la segunda interpretación. Y la tercera, que bajo los estudios arqueológicos ha tomado mucha fuerza, es la más moderna, pero ha tomado mucha fuerza y probablemente por ahí, de hecho, en lo personal me inclino más en esta tercera interpretación. Esta tercera interpretación es que el ojo de una aguja, ¿verdad?, se refería a las murallas de las ciudades que estaban fortificadas. Esas murallas tenían un orificio, podríamos decir largo, pero muy angosto, no era muy ancho, en donde solamente podía verse por un ojo y en donde cabía precisamente la flecha, ¿sí? O más bien las flechas podían caber. De tal forma que ese pequeño orificio se utilizaba para que el que disparaba fuera protegido, pero también podría apuntar y disparar a los invasores que llegaban a esas ciudades. Se dice, según la arqueología, que estas murallas y este tipo de mecanismos eran anteriores a la era cristiana, o sea, anteriores al nacimiento de Jesús. Por lo tanto, podría ser que Jesús se refería a este tipo de ojo de aguja, ¿sí? Ahora, si era muy angosto, pues sin duda un camello no podría entrar por ahí. Y en lo personal nos inclinamos más a esta tercera interpretación. Bueno, continuamos. Dice entonces, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, podría parecer completamente imposible. Versículo 26. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Y entonces otra vez la pregunta, ¿quién podrá ser salvo? Esta es la pregunta central. ¿Qué se necesita para ser salvo? Y luego esta pregunta es, ¿quién pues podrá ser salvo? Versículo 27, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Por qué entonces los discípulos están preguntando, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué preguntan eso si no todos son ricos? Y ahí está el verdadero detalle de la riqueza. No es ni siquiera que tengas muchas posesiones o tengas pocas. Más bien, la gente ha puesto su propia seguridad en las posesiones. No necesitas ni siquiera tener mucho dinero o muchas riquezas para que tu corazón esté precisamente en las posesiones materiales. No necesitas ser un millonario para que tu corazón esté en las posesiones materiales. Basta precisamente con este mundo y esta filosofía de nuestra actualidad que tiene que ver con el consumismo. Simple y sencillamente basta con eso. Ahora, por ello los discípulos preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues puede ser salvo? Hay una cultura dominante acerca de las posesiones, acerca de la riqueza, acerca del materialismo.
Versículo 27, entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible. Probablemente sí, para el hombre es imposible que podamos tener una mente renovada y transformada. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Quiere decir entonces que para Dios no es imposible, Él es el que puede convertir y transformar nuestro corazón. Versículo número 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces Pedro está diciendo, pues ciertamente para nosotros todo lo material o lo que podríamos agenciar ha quedado en segundo término y lo hemos dejado para seguirte solamente a ti. Versículo número 29 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Entonces Jesús le está respondiendo a Pedro: mira, todo aquel que ha dejado lo que haya tenido que dejar por causa de mí, yo le daré su recompensa. Pero esa recompensa no son como las recompensas que espera el mundo, sino son las recompensas de acuerdo al reino de Dios. Y probablemente en esta vida, ¿verdad?, muchos quieren ser primeros y al final esos primeros serán postreros, pero los postreros en este mundo serán los primeros. ¿En dónde? En el reino de Dios. Hermanos, hermanas, vemos entonces, hemos visto últimamente cómo el Evangelio de Marcos alude de forma constante y nos está exhortando y nos está llamando a poder ver a Cristo Jesús como lo principal en nuestra vida y en nuestro corazón. No solamente pretender que sea a través de nuestras palabras, sino también ahí, en lo más profundo, en donde nadie más puede ver sino solamente el Señor, solamente el Espíritu Santo, es ahí en donde el Señor quiere ser nuestra prioridad, en donde el Señor nos invita a que le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón de forma completa, sin ninguna reserva y sin ninguna condición. Hermanos, hermanas, ¿qué tienes que, o más bien, a qué te está llamando el Señor? ¿Qué tienes que compartir? O incluso aquello de lo cual te tienes que deshacer, probablemente sean palabras muy radicales, pero es importante que el Señor, o más bien es importante que recibamos de forma clara y directa la palabra del Señor. ¿Qué implica para que tú le sigas verdaderamente? ¿Qué implica para que tú le sigas de manera verdadera? Este hombre prefirió irse. ¿Por qué? Porque prefirió sus tesoros. El Señor entonces hoy te está redarguyendo para confrontarte con tus verdaderos tesoros, y no pretendas que estar con el Señor o tener, o más bien agenciar la salvación, es a través de lo que haces o de cómo actúas, o a través incluso de lo moral. Simple y sencillamente, ¿cómo podrá agenciar el ser humano la vida eterna o la salvación? A través de sus actos es completamente imposible, como dijo Jesús. Para el hombre es imposible. Los mismos discípulos también decían, es que es casi imposible, o más bien es imposible. Para el hombre no le es posible. Y sí, verdaderamente, para el hombre agenciar la salvación no nos es posible. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios sí es posible. Y tiene que ver desde la transformación del corazón, desde la transformación completa del ser.
Y nada más, hermanos, hermanas, como un último dato. ¿Por qué hablamos constantemente del corazón? Si en realidad el corazón es un órgano que no siente nada y en donde no hay pensamientos. Bueno, pues más bien en la cultura hebrea, que es de donde vienen nuestros textos bíblicos, del corazón vienen o los malos pensamientos o los buenos pensamientos, los buenos deseos o los malos deseos, y también la capacidad de ser convertidos o de permanecer en la necedad, en la desobediencia, de acuerdo a la cultura hebrea, ¿no? Entonces, hermanos, constantemente nosotros hablamos del corazón desde esta perspectiva de la cultura hebrea, aunque en realidad nos estamos refiriendo a que el Señor quiere llegar en lo más profundo de nuestro ser. Vamos a estar en pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor: Señor, quiero ver y atesorar en mi vida la verdadera riqueza. Vamos a orar. Bendito Dios, tú que actúas en lo integral de nuestro ser, en lo integral de nuestra vida, permítenos reflexionar que la vida cristiana no tiene solamente que ver con lo moral, o que incluso podríamos llegar a alcanzar tus bendiciones, o también la salvación con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar. En realidad, la salvación, agenciarla por parte del hombre, es completamente imposible. Pero por los méritos de tu Hijo Jesucristo, tú lo has hecho posible. Tú nos reconcilias, nos has renovado, nos has restaurado. Y a través de ello nosotros podemos tener una nueva comunión, una verdadera comunión contigo. Por ello, Señor, permíteme ser confrontado a través de cuáles son mis riquezas. Quiero dejar esas riquezas que en este mundo se atesoran y que en este mundo se buscan y se ven como las principales, para que seas tú mi verdadero tesoro, para que seas tú mi riqueza, para que incluso si en este mundo pudiera ser visto como alguien no próspero en los estándares de este mundo, yo quiero ser próspero en los estándares del reino de Dios. Permítenos notar que las implicaciones del reino de Dios no solamente son individualistas. Rescátanos de esa mentira y de ese engaño y permítenos comprender que la trascendencia del reino de Dios tiene que ver con abrir mis ojos hacia la realidad y poder trabajar, servir y luchar incluso bajo tu voluntad, pero luchar incluso por la dignificación de otros. El pecado nos ha deshumanizado. El pecado nos ha quitado el valor que tú nos diste. El pecado, sin duda, como tu palabra nos lo enseña, el pecado nos ha llevado a la muerte. Rescátanos, Dios. Sálvanos. Y así como nos has dignificado, permítenos también llevar la dignidad a otros. Así como le decías a este hombre: vende tus posesiones y comparte, da, reparte, atiende las necesidades de otros. Así también hoy nos dices a nosotros como iglesia, el Mesías: te he bendecido tanto, necesitas aprender a dar, aprender a compartir. Y el compartir no necesariamente es en el sentido materialista, porque incluso el pensamiento de este mundo nos ha llevado a pensar que ayudar solamente es desde lo material. Y eso es otra vez la deshumanización que ha ocasionado el pecado con nosotros. El ayudar tiene que ver con el escuchar, el compartir el alimento
orar por otros, dejar de ver solamente nuestros problemas para saber que hay otros que tienen problemas más graves y más profundos que los nuestros. Conviértenos a ti verdaderamente, Señor. Amplía nuestra visión y permítenos comprender que si gozamos de la vida eterna es por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, sigamos meditando acerca de la verdadera riqueza. Que el Señor les bendiga y les guarde y afirme su palabra en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.